Bueno, muy bien, vamos a dar continuidad a la línea de tiempo que estamos trabajando en el curso de contabilidad general. Recordamos pues que estamos mirando aproximaciones a la historia. En ese orden de ideas, continuaríamos con la edad, vamos a ir a la siguiente diapositiva, que está en la edad contemporánea. La edad contemporánea es la edad que se comienza a generar a partir de un momento histórico muy importante que fue la Revolución Francesa, cuando comienza a acabarse por primera vez en la historia del planeta las monarquías. Digamos, la revolución tiene un simbolismo muy importante porque muestra los principios de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Claro, y esto genera una revolución mundial. Por ejemplo, parte de la independencia de Estados Unidos, parte de la independencia de América Latina, todo surge con los idearios de la Revolución Francesa. También surge la revolución industrial en Inglaterra y se comienza a profundizar la filosofía de Hegel y Kant y hay un resurgimiento de Europa en este contexto. Ese contexto del siglo XVIII pues dispara una serie de necesidades a nivel de todos los países del mundo y donde la contabilidad juega un papel fundamental como campo de conocimiento que se está mostrando las realidades para esas revoluciones, las realidades, digamos, económicas para las guerras que se presentaron de parte y parte, tanto de los revolucionarios como de los colonos, en este caso de los imperios que se habían impuesto o las monarquías. Luego, en el siglo XIX, el nacimiento del liberalismo económico de Adam Smith y David Ricardo comienzan a dar vía libre a ese nuevo eje capitalismo industrial que va a comenzar a marcar las dinámicas a nivel de los territorios europeos y a nivel de Estados Unidos también. La contabilidad se comienza a transformar y comienza a tener un crecimiento significativo en sus desarrollos. Seguidamente, digamos, paralelamente, en 1795, Francia, se desarrollan investigaciones sobre finanzas públicas, exclusividad real. Delgrand, por ejemplo, distinguió las cuentas deudoras y las acreedoras, y el libro diario mayor único se consolida en esta época en la información contable. En Estados Unidos, en 1895, por ejemplo, se comenzaron a adoptar una serie de inventos e innovaciones tecnológicas que facilitaron a partir de la industria y la tecnificación de la agricultura. En el mundo en ese momento la contabilidad por partida doble se institucionaliza y es reconocida en los diferentes escenarios dado a que era la manera de dar cuenta de la realidad económica de las entidades. En 1888 aparecen inventos, máquinas de contabilidad, la sumadora, reloj, diferentes herramientas que facilitan el manejo de la contabilidad. Y digamos, a partir de lo que nos expone Sinisterra a principios del siglo XX, ya pues comenzamos a ver una realidad y es el surgimiento de las asociaciones de contadores, entidades de carácter privado que apuntan a resolver, a comenzar a controlar la contabilidad. Suecia en 1899, Suiza en 1916, en Japón en 1917. Y surgen las primeras reglas y principios de la contabilidad que hoy todavía se mantienen mucho y que se ha estado eh, profundizando. Continuando con la presentación, podemos ver los antecedentes históricos de América Latina. Aquí, digamos, en América Latina hay unas particularidades. Como es de su conocimiento, América Latina, digamos, América precolombina, aquí las culturas predominantes eran las culturas aztecas. En México, digamos, los aztecas en México, los incas en el Perú, los chicha en Colombia, ¿sí? Eh, unas culturas, los mayas también una parte de México, había unas culturas que fueron predominantes y que también como sociedades humanas desarrollaron sus propias maneras de contabilizar. Estas comunidades indígenas utilizaban lazos y nudos, realizaban trueque y control. Por ejemplo, ahí tenemos diferentes herramientas que utilizaban a partir de esa referencia. El quipu
era la herramienta que utilizaban los indígenas para contabilidad y una herramienta tan potente como una calculadora hoy en día. En 1492, pues todo nos cambia, ¿no? La América precolombina cambió totalmente. Infortunadamente, nuestros indígenas precolombinos en una gran cantidad fueron eliminados en la conquista española y por eso el enfoque de la explotación de recursos, eh, digamos también la explotación de los aborígenes, la imposición de costumbres mercantilistas, colocaron las prácticas contables en el manejo actual. Es así como pues, la conquista y el descubrimiento de América lo que hizo fue realmente imponer la contabilidad por partida doble en nuestros territorios. Muy posiblemente hubiéramos podido encontrar elementos cercanos, sin embargo, ya en nuestras culturas precolombinas hasta ese momento existían otras dinámicas. Por ejemplo, el calendario maya, uno de los más poderosos que se han desarrollado, digamos, tienen otra cosmovisión que no es la occidental. Y digamos, pues quedan unos vestigios en Latinoamérica, ya que en Latinoamérica el proceso de los indígenas fue una combinación, ¿cierto? Fue un mestizaje que vino con españoles, esclavos e indígenas. En lo que es Norteamérica hay una realidad más compleja y es que en Norteamérica encontramos, por ejemplo, que fue una eliminación absoluta de las tribus de indios que existían en el territorio. Siguiendo, digamos, con los antecedentes de América Latina, digamos, Sinisterra nos habla de que durante la colonia la iglesia apropió grandes extensiones rurales y urbanas, digamos, las dinámicas que vinieron a imponerse en esa colonia fueron más de carácter de feudal, ¿cierto? Aunque no dicho en el propio término porque existían esclavos. En 1905, tribunales de Santa Fe, Lima y México comenzaron a establecer unos lineamientos para el manejo contable. Posteriormente, por ejemplo, la Compañía Religiosa de la Comunidad de Jesús introdujo los libros de contabilidad con conceptos de inventarios, presupuestos y desarrollos que eran abordados principalmente desde la Europa, de la zona, digamos, del continente occidental. Y finalmente, digamos, en Colombia, cuando ya se constituye la República posteriormente, pues tenemos allí que después de la independencia no evoluciona mucho la contabilidad, pero se crea algunas instituciones importantes para poder avanzar en la expansión de ese conocimiento, como la Universidad Gran Colombia y la Contaduría General. Bueno, hasta aquí tenemos como los elementos que nos plantea Sinisterra en el texto de referencia para el curso. De manera adicional, yo quiero compartirles un cuadro, un desarrollo de conocimiento, un cuadro que nos permite comparar en esa época de la contemporánea, entre 1775 y 1990, de un texto que el profesor Gerard Müller nos plantea la nobleza de la contabilidad, escrito por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Este gráfico es un gráfico que muestra la curva de crecimiento del conocimiento contable. Es una curva que para mí es muy significativa porque muestra cómo la contabilidad financiera, la que veíamos, digamos, una de las ramas que encontramos en la contabilidad, tuvo un desarrollo muy horizontal, muy lineal, hasta que aparece la revolución industrial. En la edad contemporánea, precisamente, 1775 es cuando ya surge la edad contemporánea, donde se comienzan a dinamizar las diferentes empresas. Entonces vamos a ver en detalle este gráfico que el profesor Müller nos expone de una manera bien interesante y novedosa. Si miramos nosotros entre 1775, por ejemplo, hasta 1900, este cuadro que vemos acá es un cuadro que representa lo que es la contabilidad financiera. Vemos que hubo desarrollos, digamos, la teneduría de libros es la base de todos estos elementos de la contabilidad. Por ejemplo, el énfasis de resultados fue evolucionando en el tiempo a registros fiscales y a lo que encontramos hoy como normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera, las SNIF, tecnología de información, publicación de información externa. Digamos, en ese plano la contabilidad financiera ha tenido una evolución más en la utilización de software o tecnologías. Pero si vemos en la parte superior, encontramos
Otra novedad que aparece con las auditorías, por ejemplo, se desarrolla la auditoría y control, aparece la contabilidad de costos como una nueva evolución. Y mira que sale, ¿cuándo aparecen los costos? En 1925, ya en el siglo XX. Aparecen otras denominaciones, digamos, relacionadas con la contabilidad. Posteriormente, si seguimos subiendo la gráfica, encontramos que aparece, por ejemplo, la contabilidad pública, la control presupuestario, la contabilidad de gestión se comienza a desarrollar en 1950-1975. También, digamos, aparece la auditoría interna, las empresas no lucrativas como son las ONGs. Aparece todo lo que es un componente en materia de gestión, conceptos de tema de auditoría, contabilidad de programas, ciencias de gestión, análisis costo-beneficio. Y si seguimos subiendo ese gráfico que veíamos allí, encontramos, por ejemplo, que aparecen las teorías de la decisión, sistemas de información, cibernética, todo el tema de ordenadores. Aparecen nuevas mediciones de efectividad, por ejemplo, las normas de auditoría, efectividad en la evaluación. Aparece, por ejemplo, aspectos del comportamiento humano, valores de poder, ¿cierto? Cuando hablamos de las revisorías y unos nuevos cargos donde funciona la fe pública, que son fundamentales en la gestión de información. Aparecen, por ejemplo, los costos, es el Total Quality Management, que es gestión total de la calidad, y aparece la contabilidad, digamos, de una perspectiva social y de una perspectiva ambiental. Estos, digamos, son desarrollos que hemos podido evidenciar a lo largo de la contabilidad, a lo largo de la línea de tiempo de la contabilidad. Como bien, ustedes pudieron observar, esa línea de tiempo nos muestra un crecimiento significativo y que durante, por ejemplo, en lo que respecta a este clip de video, en la edad contemporánea fue los mayores desarrollos de la contabilidad que encontramos campos como son la contabilidad, fuera de la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión, la contabilidad nacional, la contabilidad pública, la ambiental, la contabilidad social y la contabilidad positiva que veíamos con la profesora Welf en nuestra primera clase. Bueno, espero que con esta información ustedes queden con claridades sobre la importancia de ese proceso evolutivo de la contabilidad y que nos permita acercarnos más al conocimiento de esta disciplina digamos, que nos convoca a partir del curso de contabilidad general. Bueno, muchas gracias, que tengan una feliz semana. Dios les bendiga. Chao.